Para eso nos acompaña, para eso nos acompaña el día de hoy la psicóloga Cintia. Nos estaba solicitando también por ahí si nos puedes apoyar, Gaby, para que se le dé como el acceso para poder poner su presentación, para que pueda subir su presentación. Y pues bueno, de esta manera estaríamos iniciando esta magnífica sesión que va a ser muy importante para conocer sobre el trastorno límite de la personalidad. Consideraría también que se abordaran a lo mejor un poco sobre otro tipo de trastornos, sobre lo que es la patología dual y sobre todo ir despejando todas las dudas de las y los compañeros que se están conectando en este momento. Doy en este momento el uso de la palabra a la psicóloga Linda Angélica, quien nos va a presentar formalmente a la licenciada Cintia. Entonces, Linda, por favor. Buenas tardes, estimada comunidad. Me alegra mucho verlos y que se hayan conectado. Sabemos que hoy, pues bueno, en este fin de semana festejamos o conmemoramos fechas importantes en México, también pues en estos tiempos y a esta hora y este día, pues le dedicamos tiempo también a la familia, a las salidas y a estas festividades o que realizamos. Bueno, pues me presento, mi nombre es Linda Angélica, soy psicóloga, también soy entrenadora deportiva. Nosotros somos Cita Contigo, que es un centro terapéutico que brindamos atención, asesoría, orientación, atención psicológica y acompañamiento terapéutico. Dentro de Cita Contigo tenemos este espacio de apoyo mutuo para familiares de personas que están en adicción. En este caso, tenemos este tema que es el trastorno límite de la personalidad, teniendo en cuenta que algunas personas que tienen este diagnóstico llegan al consumo de las sustancias por lo mismo, porque de pronto no conocemos o no se atiende este tipo de trastorno. Bueno, quiero darle una gracia, un agradecimiento muy especial a Cintia por abrirnos espacio en su agenda. Sabemos que no es tan fácil, pero pues queremos dar un agradecimiento muy especial por permitirnos tenerla en este espacio. Muchas gracias también a Gaby, que nos colabora también con el Zoom y bueno, y todas las personas que se conectaron. Les envío un fuerte abrazo y me alegra mucho que estén acá. Cintia, te cedo la palabra. Gracias, Linda. Gracias, Carlos. Ahorita me estuvo apoyando acá con el tema para poder compartir y demás. Ya estoy, creo que ya estoy como anfitrión del Zoom. Entonces, pues bueno, antes que nada agradecerles esta oportunidad de poder compartir un poco em, de, de mi trabajo. Voy a intentar que todo esto esté, habitualmente digo, y como ustedes saben, es muy diferente como poder tratar de expresar estas cosas como a los familiares o a la gente cercana de los pacientes. El trabajo que yo he tenido inicialmente cuando empecé a atender pacientes con trastorno límite eran personas adultas y ya más recientemente eh, me ha tocado trabajar con gente bastante joven. Entonces, obvio, de repente tengo que hablar con sus familias y demás, y siempre procuro que el lenguaje sea como lo más accesible posible. Evidentemente, obvio, yo sé que alguna terminología que pudiéramos usar entre colegas podría ser como más comprensible, pero bueno, intenté hacerlo de la forma más accesible posible. Siempre es un gusto para mí poder compartir esto. Y sí, como decían al inicio,
también pasa luego que los pacientes llegan por algún otro tema adicional a la terapia y en el transcurso se empiezan a mostrar algunos rasgos y es entonces cuando sí tenemos que echar toda la carne al asador para confirmar o para descartar pues el diagnóstico, ¿no? de trastorno límite. Creo que mucha gente justo llegan, a veces me llegan pacientes con temas de conducta alimentaria, con tema de relaciones de pareja o con vínculos muy dañados y llegan a la terapia por eso y en el camino nos damos cuenta de que tienen un trastorno de estas características y pues bueno, eh, podría parecer increíble que en casi 2026 sigamos teniendo tanta desinformación. Obvio, ya hay mucho trabajo eh, hecho, sobre todo particularmente hoy les voy a platicar justo desde lo que yo trabajo, que es psicoterapia basada en evidencia. Como tal, mi formación es como psicoterapeuta cognitivo-conductual. Sin embargo, justo porque me empezó a llegar mucha población pues ya diagnosticada con TLP o con algunos rasgos, tengo también el diploma como terapeuta de esquemas y pues también mucho del trabajo que se ha hecho para el TLP viene desde la terapia dialéctico-conductual. Por ahí daré algunos esbozos, obvio. Y pues bueno, ¿qué más? Creo que todo lo demás lo tengo ya listo en la presentación. Y pues bueno, no sé si haya algo más que agregar y de nuevo agradecerles. Licenciada Cintia, nada más un detalle. Me comenta la señora Gaby que la puso de anfitriona. Ujú. Entonces, si llega por ahí a tener solicitudes de ingreso, Sí, si nos pudiera apoyar en esa parte. ok. Y después de que termine su presentación, nuevamente regresarle, digamos, el anfitriona a la señora Gaby, que es la que Claro, está como constelaciones fluviales, ok, para que ella siga controlando el Zoom. ok. Sí, ¿Vale? justo Muchas gracias. me apareció una ahorita que estaba hablando, pero no supe qué hacer. Perdón. Sí, es Entonces, ponerle aceptar, nada más. aceptar, ¿verdad? ¿Vale? Gracias. Listo. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con esto. Mm, mm, ok. ¿Sí se ve ya la presentación? Creo que no. Hay que ponerle donde dice compartir. Ahí hay un botoncito donde dice compartir, entonces te va a poner Ah, ya llegó. como que páginas, Ujú, creo, ujú, para que la puedas, ándale. Ya ahora sí, ya creo que ya estás compartiendo la pantalla. sí, listo. Ya, excelente. Ok. Ah, es que me salió un admitir. Ok. Bueno, si de repente me atoro un poquito es porque igual y me siguen llegando las admisiones como para que entre alguien más, que se unan más. Entonces, como soy medio nueva en eso, igual y me trabo, pero bueno.
Pues una vez más, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Creo que en este punto todos tenemos muy claro que convivir con una persona que está diagnosticada con el trastorno límite de la personalidad puede ser un reto bastante grande. Hoy vamos a hablar de cómo entender las reacciones de nuestros pacientes y o nuestros familiares o gente cercana sin juzgar. Y también es importante tomar en cuenta cómo podemos empezar a cuidar también de uno mismo cuando somos las personas, digamos, a lo mejor directamente involucradas en el acompañamiento y cuidado de un familiar que tiene este diagnóstico. Ahora, me gusta mucho la parte de poder aclarar que comprender no significa que justifiquemos de ninguna manera el cómo pueden llegar a reaccionar estas personas. El poder trabajar desde la comprensión significa que también en algún momento dado la persona que hace el acompañamiento o las personas que hacen el acompañamiento tengan las herramientas necesarias para actuar de la mejor manera posible, de la forma más adecuada en estos casos. Y pues bueno. Okay. Acompañar a una persona con trastorno límite de la personalidad puede ser algo sumamente complejo. En la mayor parte de las ocasiones, evidentemente, hay amor, hay paciencia por parte de los familiares y de los acompañantes cercanos, pero también puede llegar a haber mucho cansancio y mucho desconocimiento al mismo tiempo. Sí es un arduo trabajo el poder comprender el trastorno, porque esto ayuda a que la persona no solamente a quien lo está viviendo, el hecho de que la gente que está directamente involucrada con ellos o cercana a ellos, que la gente, llámese familiares o pareja también en algún momento dado, o inclusive también los hijos, el hecho de que tengan las mayores herramientas posibles lo va a ayudar. O sea, que el entorno cobije a esta persona también puede ser en algún momento dado algo que le dé muchísima ayuda. El objetivo de esta charla es ofrecer una comprensión clara y sin juicios, como comentaba al principio, basada en evidencia, para poder acompañar a los pacientes con TLP, pero sin que se pierda la persona que está haciendo el acompañamiento. ¿Qué es el TLP? El trastorno límite de la personalidad es tal cual una alteración en la regulación emocional. Esto quiere decir que la persona experimenta las emociones con una intensidad muy, muy alta, pero aparte de todo cambian de una emoción a otra de una manera muy rápida. En ocasiones se puede llegar a confundir o a tener un mal diagnóstico entre el trastorno bipolar y el TLP, pero digamos que a secas, aunque a lo mejor más adelante podemos profundizar un poquito más. La cuestión acá es que en el trastorno bipolar los cambios del estado de ánimo pueden durar días o semanas, pero en el TLP puede ocurrir muy rápido, o sea, puede ser de minutos o de algunas horas que sea este cambio, ¿no? Es como si la persona tuviera como la emoción en el volumen más alto que le podamos poner. Y justamente eso es lo que lo caracteriza primordialmente. Es importante aclarar que de ninguna forma se trata de que la gente está tratando de manipular, y también tenemos que tomar en consideración que el hecho de que nuestro paciente o nuestro familiar o nuestra persona cercana no es que no esté teniendo falta de voluntad, sí involucra muchos otros factores más que la falta de voluntad. Básicamente se trata entonces de una dificultad para modular las emociones, y eso
a su vez también acompaña un tema con sus pensamientos y evidentemente también una complicación ahí con las conductas que las personas llegan a tener ante algunas situaciones en las que pueden estar experimentando estrés, ¿no? O alguna situación que pase en sus relaciones cercanas. Ahora, cuando yo hago referencia a la dificultad en la regulación emocional, de nuevo, como decía, es pues como si yo le subo el volumen más alto a mi radio. Algo que probablemente para una persona que no tiene este diagnóstico, pues podría ser algo como súper inofensivo, o sea, que no le causara ningún tipo de incomodidad. Para el paciente con TLP puede detonar situaciones inclusive de pánico o de mucho enojo. Y de nuevo, reitero, o sea, no es que la persona esté dramatizando, sino que tiene una sensibilidad mucho más a flor de piel y esto es real. O sea, el paciente con TLP no está inventando que se está sintiendo de esa forma, ¿no? Eso no lo debiéramos de perder de vista. Ahora, la forma en la que habitualmente se manifiesta en la vida diaria, sucede que con nuestros pacientes con este diagnóstico, las emociones parecen cambiar, casi como de todo está bien, no tengo ningún problema, todo está correcto, mi vida va bien, mi relación está bien, bla, bla y demás. Y como decía hace rato, a que de un momento a otro la persona empieza a decir que ya no soporta esto. Ajá. En cuestión de minutos. Entonces, detrás de esa variabilidad, justamente lo que está pasando es que el paciente está experimentando miedo, se están sintiendo vulnerables y evidentemente, como decía, hay un tema ahí que básicamente eso es lo que está pasando, que no tienen una buena regulación, no tienen tal cual una dificultad para regular sus estados emocionales. Por eso justamente es que podemos ver este tipo de cosas como cambios en su estado de ánimo, la impulsividad y demás. Y justamente esta parte de que las relaciones interpersonales pueden llegar a ser muy inestables. Esto justamente de nuevo a lo que lleva es que los familiares se pueden llegar a sentir muy desconcertados porque en algunos momentos no saben ni qué decir ni cómo reaccionar. Entonces, en muchas ocasiones justo lo que puede llegar a suceder es que, por ejemplo, para una persona con TLP, un silencio o una demora, una tardanza en responder, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, ellos lo pueden interpretar como que mi relación ya está en peligro y que la persona me va a abandonar y que me voy a quedar sola y bla, bla, demás, y que alguien ya no me ama, ¿no? Entonces, siempre llegan a tener, en la mayor parte de las ocasiones, interpretaciones justo muy impulsivas. A los ojos de los demás justamente podría parecer una reacción como muy desesperada, pero de nuevo, o sea, y a lo mejor voy a ser demasiado reiterativa, pero ellos no lo hacen por malicia. Básicamente en muchas ocasiones lo que los está moviendo es el miedo. Ahora, el TLP se entiende a partir del modelo biosocial de Marsha Linehan. Marsha es uno de los referentes más importantes para el trabajo con terapia dialéctico-conductual, justo en el caso de los pacientes con TLP. Marsha pues es una persona justamente que tiene dicho diagnóstico y pues bueno, casi como de primera mano es que ella lo creó todos estos preceptos y justamente es algo que hasta la fecha es algo muy actual y que hasta la fecha seguimos usando no solamente para los pacientes TLP, sino también justo para empezar a ayudar al resto de otros pacientes con la regulación emocional. Pero bueno,
Respecto al TLP, lo entendemos justo a partir del modelo biosocial desarrollado por Marsha Linehan. Esto se refiere básicamente a que este trastorno se da por una combinación entre cierta vulnerabilidad biológica y evidentemente que la persona crezca en un ambiente que puede llegar a ser invalidante. Sí hay tal cual una sensibilidad emocional innata que precisamente al no ser comprendida o no forzosamente no comprendida, o sea, en muchas ocasiones lo que sucede es que la familia no supo cómo guiar de una manera adecuada a ese niño o a esa niña que fue creciendo con esta sensibilidad como muy a flor de piel, eh, no por negligencia, sino porque no sabían cómo hacerlo, se empiezan a desarrollar patrones desadaptativos en las conductas de los pacientes. Ahora, no se trata de acá de echar culpas, sino que entendamos cómo es que la persona empieza a aprender a conducirse o a tal cual reaccionar ante esas situaciones en las cuales siente que sus emociones se salen de sus manos. Entonces, de nuevo, nadie causa el TLP, o sea, y mucho menos de una forma deliberada, pero sí sabemos entonces que esa interacción entre una emoción que se puede experimentar como muy, muy intensa y un ambiente que no valida esas emociones, o sea, que no acoge ni no arropa esas emociones de la forma adecuada, que yo aquí siempre me gusta acotar que, o sea, yo creo que ni siquiera nosotros que hoy por hoy somos terapeutas, creo que a lo mejor tuvimos en algún momento dado, antes de emprender este camino de formarnos como tal, o sea, habemos muy pocas personas, al menos, o yo hablo, por ejemplo, de mi generación, en donde sí realmente aprendimos desde casa, o sea, que lo hubiéramos mamado desde la casa a lidiar con nuestras emociones. Entonces, por eso reitero, en muchas ocasiones no es por negligencia, pero entonces sí, o sea, la persona experimenta que está siendo invalidada su emoción y entonces ahí se empieza a reforzar la desregulación. Entonces, todos hemos conocido, o a lo mejor inclusive todos hemos dicho, esas frases como del tipo, ay, no exageres, o no es para tanto, mira a ella, le estoy diciendo lo mismo y no se está poniendo como te pones. Y entonces empezamos, el paciente empieza a sentir que lo que él o ella está sintiendo está mal. Y entonces eso va haciendo que la persona se quede sin buenas herramientas para aprender a autorregularse, ¿no? Entonces sí es un trabajo que a lo mejor estaría padrísimo. Yo siempre lo pienso, eh, que casi que todos pudiéramos tener un manual en nuestras casas cuando tenemos niños chiquitos, pero bueno, es un poco complicado. Ahora, vamos a hablar un poquito de la comprensión del trastorno desde la terapia cognitivo-conductual y la DBT. Básicamente, desde terapia cognitivo-conductual explicamos o trabajamos aclarándole a los pacientes que los pensamientos influyen de una forma directa en las emociones y en nuestras conductas. Y por su parte, desde la DBT, se puede hacer un trabajo complementario o se puede hacer un trabajo solamente con el paciente desde la DBT, enseñándole a través del modelo de la terapia dialéctico-conductual, le vamos enseñando justamente esas habilidades para regular las emociones que muy probablemente pues nunca las ha tenido o a lo mejor justamente tenía habilidades que estaban como mal enfocadas o mal encaminadas. Esta parte me encanta. Personalmente yo puedo decir que soy una persona que yo creo que mi coco en toda la vida siempre ha sido la tolerancia al malestar. Es una de mis, el trabajo de poder enseñar a los pacientes la tolerancia al malestar porque es una de mis partes favoritas. Y eso también en algún momento dado empieza a impactar en todas las esferas de su vida y evidentemente pues se mejoran las relaciones, ¿no? Que tengan con sus pares, con sus familiares, con sus parejas, con sus hijos y demás. Entonces aquí la idea es aprender a responder, a que el paciente aprenda a responder
en lugar de reaccionar, ¿no? Que justamente mucho de lo que pasa con nuestros pacientes es que simple y sencillamente reaccionan, ¿no? Entonces, esto se podría explicar, no sé, como decía hace rato, el ejemplo de que alguien, yo le mandé un mensaje por WhatsApp y no me contestó. Si yo no tengo una, o sea, si yo soy un paciente a lo mejor que tiene este diagnóstico, o sea, que las emociones son como muy fuertes para mí, yo puedo interpretar que esa persona, mi mamá, mi papá, mi pareja, mi novio, mi novia, no me está contestando. Yo no voy a pensar así como de, ay, probablemente viene manejando, no, y pues no va a agarrar el celular porque si no va a chocar, va a hablar y demás. O sea, habitualmente el paciente con TLP va a pensar, no me contestó porque ya no me quiere, o sea, y se quiere deshacer de mí y seguramente nunca me ha amado y entonces, o sea, arma como un escenario como muy, muy grande, ¿no? Entonces, esos pensamientos empiezan a generar en el paciente, por así decirlo, mucha ansiedad y en algún momento dado también empiezan a experimentar mucho, mucho enojo. Y entonces ahí pueden llegar a tener respuestas o conductas muy, muy impulsivas, ¿no? Que sabemos que el repertorio es como muy, muy amplio. Y entonces justamente cuando se empieza a hacer un trabajo adecuado con TCC, con DBT y demás, empieza a suceder justamente que le podemos ayudar al paciente a identificar sus interpretaciones automáticas, a cuestionarlas y a reemplazarlas por, por respuestas que sean mucho más equilibradas o mucho más funcionales en su día a día. Sí, Carlos. Sí, gracias. Solamente era porque ahorita me llamó mucho la atención lo que estás comentando, justamente porque es algo que es muy típico en la cuestión de las adicciones. Muchos de los familiares que están ahorita con nosotros tienen pacientes en adicciones. Y yo quería preguntarte, ¿cuál sería la diferencia entre un paciente que por la situación de lo que provoca el consumo de las sustancias, de esta inestabilidad emocional que se produce por el síndrome de abstinencia, está irritable, tiene pensamientos de estas características que estás mencionando, ¿no? O sea, pensamientos como muy negativos, catastrofistas o de sobreinterpretación, pero que no necesariamente eso significa que tengan trastorno límite de la personalidad. O sea, ¿cuál sería como que la diferencia? Es una duda. Y también para ir motivando al debate con los familiares, porque pues también es como irles despejando esas dudas. Bueno, era mi comentario, nada más. Sí, sí, sí. A ver, creo que la pregunta es, ¿cómo podrías identificar, si me llega un paciente con adicción, cómo puedo identificar que no sea que tiene TLP y que por eso está actuando de esa forma? Sí, exactamente. O sea, que está actuando irritable, que está sobrepensando, que está malinterpretando las cosas o que tiene extremos emocionales, Ujú. pero es a veces producto del síndrome de abstinencia y no Ujú. necesariamente porque tengan trastorno límite de la personalidad. O sea, mi pregunta es como, ¿qué es lo que hace la diferencia? Claro, bueno, o sea, yo desde mi postura, que yo ahí sí me reconozco, o sea, eh, como que mi trabajo con adicciones no es tan, o sea, sí me llegan pacientes tal cual con TLP y que tienen un tema de adicción, experta en adicciones, tampoco te voy a decir que lo soy, pero bueno, justamente sí, o sea, más bien eh, la situación es que, ¿cómo decirlo? O sea, a lo mejor justo si me llega un paciente con el cual yo desde el inicio empiezo a ver algunos rasgos, tenga o no tenga adicciones, justo con TLP, o sea, sí o sí, al menos desde el trabajo que yo hago, sobre todo, o sea, basándome en TCC, eh, o sea, sí busco estabilizar al paciente desde el principio y entonces sí descarto o intento descartar de primera mano, tenga o no tenga adicción, si tiene el diagnóstico de TLP, ¿no? Porque entonces justo en algún momento dado sí pueden ser como que ambas cosas. No sé si esto, sí. Discúlpame,
puedo interrumpir? Sí. Sí, mira, cuando llega un paciente por consumo de sustancias, debe pasar por el proceso de desintoxicación. Pasando el proceso de desintoxicación, también se comienza a evaluar otros trastornos, que no sea solo el de consumo de sustancias. Por lo general, eso se hace con evaluación tanto del psiquiatra como del psicólogo, Sí. en conjunto. Entonces, para responder la pregunta, va de esa forma. Luego de que pasamos el proceso de desintoxicación, que se hace la evaluación tanto de psiquiatra y psicológica, se llega al diagnóstico si tiene LP. ¿Qué pasa en las clínicas cuando una persona es TLP? Sobresale, la conducta sobresale de las otras personas. Es decir, es como más problemático que los otros, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que cuando se hace estudio de caso con los profesionales, se mira, se identifica, ok, ¿qué está pasando con este paciente? Se hace evaluación y si es TLP, pues lo más correcto es buscar el especialista para tratar e incluso identificar cuál es su trastorno de base. Aparte de que puede ser TLP, puede ser trastorno de, puede ser ansiedad, puede ser, bueno, genera otras patologías que deben ser atendidas. Y se trabaja con el de base. En el caso, digamos que de las personas TLP se trabaja el trastorno de base. Ok. No sé si responde a tu pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias. Creo que sí era importante esta parte porque sí, a veces se llega a confundir, ¿no? Mucho y piensas que todos los que tienen adicción son límite de personalidad, ¿no? Y no necesariamente es así, o que todos están así inestables emocionalmente, ¿no? No Y a veces es como esa necesariamente, confusión. pero sin embargo sí hay varios síntomas como no hay control de impulsos. Entonces sí hay algunos síntomas que pueden ser muy parecidos o iguales o los mismos, pero finalmente eso es como bajo una evaluación que se hace con el equipo. Gracias, psicólogas. Gracias. Ok, bueno, justo haciendo referencia pues a las cosas a lo mejor que podemos empezar a descartar, algo que es en ocasiones muy usual, por ejemplo, en mi caso, yo mucho de lo que trabajo al principio con los pacientes para descartar o justamente empezar a ver cómo planear el plan de tratamiento es esta parte, ¿no? Del trabajo desde la terapia de esquemas. Como ustedes saben, la terapia de esquemas la acuñó o bueno, la creó Jeffrey Young. Yo cuando le platico a mis pacientes que me llegan a preguntar así como de, oye, ¿qué onda? ¿Y esta persona quién es? Y es que aparte de todo, pues yo nunca había oído terapia de esquemas, bla, bla y demás. Mucha gente sí hoy en día conoce la TCC, pero bueno, a mí me gusta como explicarles un poquito y decirles, este es en apariencia podría parecer como un bracito, pero es un brazo muy, muy fuerte que salió para la terapia cognitivo-conductual. Evidentemente, Jeffrey Young, pues fue alumno de Aaron Beck. Young es un hombre que tiene 75 años y todavía es activo y demás, y entonces nos ha dejado cosas muy, muy buenas. Y entonces a lo mejor un poquito por acá siguiendo la pregunta que hacía ahorita Carlos, justo con terapia de esquemas podemos empezar a trabajar con nuestros pacientes para poder entender y explicarles cómo desde dónde vienen esos patrones emocionales y también algunos patrones justo cognitivos que son aprendidos en la infancia y entonces se empiezan a reactivar en la vida adulta. Ajá, y que justamente hablan mucho
de una regulación emocional, a lo mejor a través de autolesionarme o de tener relaciones súper complejas, o empezar a tener adicciones, o tener algún tema con trastorno de conducta alimentaria y demás. Y entonces, justamente en el TLP lo que podemos empezar a ver precisamente desde la terapia de esquemas, los que suelen ser como predominantes, que no quiero decir que forzosamente sean solamente estos, pero habitualmente lo que mucho vemos es esquema como el de abandono. eh, Hay otro esquema que se llama desconfianza y abuso, y este otro esquema que tal cual se llama defectuosidad o vergüenza. Estos esquemas justamente lo que empiezan a hacer es que es lo que le empieza a dar como, bueno, yo aquí puse como colorear, pero bueno, suena como demasiado poético, pero la realidad de las cosas es que pues no es tan así. Pero bueno, es un poco la forma en la que podemos ayudarle a los pacientes eh, a que ellos entiendan cómo es que eh, por estas cuestiones o estos esquemas y estos modos que han tenido ellos de conducirse justamente por algo que se quedó sin cubrir, o sea, necesidades que se quedaron sin cubrir en su etapa de formación por parte de sus cuidadores primarios, pues empiezan a malinterpretar sus vínculos, y entonces eso en algún momento dado empieza a aumentar la reactividad emocional, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, justo y siguiendo con el ejemplo que les ponía hace rato, si tengo yo un paciente que tiene muy alto el esquema de abandono, cualquier silencio, cualquier tardanza, ellos lo pueden interpretar como un rechazo. Entonces, por medio del trabajo con terapia de esquemas, los ayudamos a identificar esos esquemas y los modos desde los cuales están ellos reaccionando. Y entonces, justamente lo que se empieza a buscar es a crear, en muchos de los casos, es a crear desde cero, porque probablemente nunca lo tuvieron, o a lo mejor sí hay como un dejo ahí muy en el fondo, pero justamente mucho de lo que buscamos es crear y o fortalecer el modo de adulto saludable, que es justamente esa, o sea, el adulto saludable a final de cuentas va a ser el propio paciente, pero bueno, el terapeuta le tiene que ir guiando, y en algún momento dado acá también usamos mucho la reparentalización, pero justamente, o sea, ese adulto saludable en algún momento dado vamos a buscar que sea el paciente, ajá, que la idea es que empiece a actuar con más calma y con una perspectiva como diferente, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, con todo ese trabajo no se busca de ninguna forma borrar el pasado, pero sí evidentemente crear en el paciente nuevas respuestas que sean justo más funcionales para su vida cotidiana. ¿Vamos bien hasta aquí o alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Algún familiar que quiera participar? ¿Podrías poner algún ejemplo? Por ejemplo, estoy tratando de mirar que muchos de pequeños tal vez vivimos una situación de vergüenza. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Aquí, bueno, lo que estaba yo leyendo en la presentación nos habla que es como si estuviera integrado en la persona, y que cuando uno crece, es adulto, esa misma situación que viví se intensifica. Obviamente ya soy un adulto, ¿verdad? Ya no puedo hacer un berrinche, llorar, tirarme al suelo, porque si lo hago, obviamente es una conducta que es atípica a un adulto. ¿Es algo así? Ajá, justo, Ajá. o sea, me voy a regresar de nuevo un poquito, porque por eso decía, bueno, la parte del, en terapia de esquemas se trabajan con modos, y por ejemplo, para decirlo así como en términos coloquiales, o sea, en teoría, si yo estuviera como haciendo las cosas desde mi parte adulto saludable, pues por más a lo mejor de que no me contestó o bla, bla y demás, diría justo el ejemplo que ponía hace rato, probablemente viene manejando y ahorita no va a agarrar el celular, o a lo mejor está en una junta, no pasa nada, yo sigo haciendo mi vida y bla, bla y demás. El tema acá es que podríamos decir, otro de los modos
que viene de terapia de esquemas es el niño como impulsivo o el niño enojado. Entonces, justamente ese es el que luego sale a flote en el paciente con TLP. Ajá. Y entonces justamente lo que tienes que enseñarle a los pacientes es a crear esta otra voz del adulto saludable, ajá, pero no solamente pasa eso, o sea, porque el niño enojado en muchas ocasiones también justamente trae agarrado de la mano a otro modo que podría ser un niño vulnerable que se está sintiendo abandonado. Ajá. Entonces, justamente eso es lo que se busca, fortalecer esa voz adulto saludable, que muy probablemente, o sea, todos, absolutamente todos tenemos esquemas, o sea, por más a lo mejor que hayamos tenido la familia que nos daba la mejor contención y demás, pues siempre pasan algunas cosas, o sea, en nuestras interacciones con otros pares y demás, y luego a lo mejor cuando vamos creciendo y alguien a lo mejor por ahí me dijo algo, pero con el paciente TLP sí es muy habitual que sea un niño enojado y un niño que se siente vulnerable, que no se va, o sea, que no va a tener filtro, ajá, o sea, que es el que va a salir como así, como a flote, pues. Entonces, no sé si te contesté la pregunta. Claro, perfecto. De ahí que obviamente salga del esquema cotidiano de la conducta aparentemente normal, ¿no? Y que pueda tener un conflicto no nada más con su entorno individual o cercano, sino con el mundo en sí, porque una Sí. persona con estas características donde no puede dominar su impulsividad, porque es motivado desde una emoción mucho más grande que la gente no comprende, pues puede irse a situaciones, bueno, desde peleas callejeras, no sé, bueno, muchísimos riesgos. Y es ahí donde como padres, ¿verdad? Tendremos que aprender a mirar, a comprender la enfermedad. Y bueno, espero que nos puedas ayudar a lidiar con ella, ¿no? Porque, bueno, espero que no sea tan grande el porcentaje de personas que tengan este trastorno. Pero en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, los trastornos mentales son cada vez más fuertes y más expansivos. O sea, está creciendo increíblemente los trastornos. Y de ahí mi otra pregunta que tenía, ¿cómo desde qué edad se puede detectar como tal? Porque entiendo que es una emoción o una impulsividad o una acción que surge en la vida adulta, pero de niños se puede estar mirando a lo mejor un patrón. Es que sí, o sea, para hacer tal cual el diagnóstico de TLP sí tiene que ser alguien, o sea, que al menos ya tenga 18 o 20 años, porque luego sí juega mucho precisamente por la edad, el tema de la impulsividad, por la edad, o sea, por la falta como de madurez y que a lo mejor el cerebro todavía no, bla, bla, bla y demás. A lo mejor sí, o sea, más bien la idea sería que en algún momento dado, si a un niño le empezamos a ver ya como ciertos rasgos, hacer el trabajo tal cual. A lo mejor puede ser negativista, desafiante, o a lo mejor simple y sencillamente es un niño que tiene problemas de conducta y a lo mejor haciendo un trabajo así como, pues como básico, ¿no? O sea, como pero tal cual, o sea, apegándome a tu pregunta, o sea, el trastorno de TLP sí es tal cual ya cuando uno es, o sea, casi cuando terminó ya su desarrollo. Desafortunadamente sí no hay, o sea, sí hay como formas de adelantar, pero con el diagnóstico así plenamente de gente tan joven, no. Y por ejemplo, bueno, mi hijo tiene TDAH. Hoy entiendo que esta enfermedad puede, este trastorno puede ser un poquito más fácil de controlar en la adultez. Hablaban por ahí de 37 años, donde baja el nivel porque el cerebro de alguna manera se desarrolla más. En el caso del límite de personalidad, también hay una tendencia en función de la edad y madurez, o es algo que puede seguirse agravando si no se hace una conciencia de enfermedad. Sí, no. No, porque, o sea, el TDA es una neurodivergencia, o sea, sí es un tema que tienen algo diferente en el cerebro. El TLP formalmente no es tan así. Ajá, esto más bien es la forma en la que ellos o sea, responden a las situaciones. Ajá, sí es un tema como más de pensamientos y de las reacciones que tienen.
Entonces, sí, hay mucha gente. Yo alguna vez tuve y creo que más adelante por ahí lo puse, mucha gente llega a preguntar si es hereditario. Yo tuve una paciente que justo estaba como en el límite de, no sé, creo que 21 o 22 años y empezamos a ver qué onda. Y ella me acuerdo que me decía, yo estoy casi segura que mi papá es TLP. Y entonces para cuando yo atendía a esta niña, el papá era un hombre como de 50 y tantos años, nunca diagnosticado. O sea, con el tema del TLP justamente luego más bien es que se empieza a volver más crónico. O sea, ella me contaba unas cosas. Sí, desafortunadamente ella ya había estado como en ciertas situaciones de riesgo y ella por su propio pie busca la terapia, pero ella me contó cosas muy complicadas de su familiar que nunca ni había ido a terapia, pero más bien ella había como sacado sus conclusiones y dijo, yo estoy casi segura de que mi papá tiene TLP y entonces a mí me da como un poco de temor de que yo también pueda tener algo por ahí y yo quiero hacer algo, en mi caso, para mí, ya mi papá si se quiere matar, si quiere volver a chocar, si quiere volver a salirse al periférico borracho, es tema de él, ¿no? Pero sí, o sea, si el TLP, entre más pronto empiezas a hacer algo, justamente empiezan a pasar cosas, ¿no? Claro, Creo que quiere participar la señora Rosana. Hola, sí, la pregunta creo que ya la hizo también la otra persona que acabo de hablar. Era pues referente a si con el tiempo, con la edad, la madurez puede ayudar a que nuestros familiares con TLP eh, empiecen a controlar mejor sus emociones, pero creo que ya se respondió. Ujú. Yo tengo una pregunta, porque me surgió ahorita que hablaste de neurodivergencias. He estado yo, de cierta forma, analizando un poco el tema de las personas con autismo, y el Ujú, autismo es una neurodivergencia. ujú, Ahorita, por eso que mencionaste el trastorno límite de la personalidad, me llamó la atención porque en el caso del autismo hay hasta una ley para la protección y el desarrollo de personas con espectro autista. Pero en el caso del trastorno límite de la personalidad, desconocía que fuera una neurodivergencia entendida como una situación, como mencionaste, donde sí hay, digamos, una estructura distinta, No, ¿no? no, 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 O no, qué es lo que sucede. no, yo decía que porque me preguntaban del TDA, el TDA sí es neurodivergencia, el TLP no. Ah, ok. Ah, bueno, entonces era pues solo para aclarar ese punto, porque sí dije, wow, ¿no? O sea, sí es como que, o sea, se le da otra magnitud, ¿no? Cuando es una neurodivergencia, como en el caso de las personas con autismo. Sí, no, 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 no. Bueno, discúlpenme, interrumpo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una afectación, o no una afectación, sino que en la parte prefrontal, donde van las funciones ejecutivas, Ujú, control de impulsos, toma de decisiones y todo eso, si hay una madurez con el tiempo, entonces si la persona es atendida, ujú. es mucho más fácil que esta madurez eh, sea más beneficiosa para la persona que tenga TLP. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, ajá. O sea, pero evidentemente tú lo estás mencionando, o sea, si la persona se atiende, no va a pasar nada más porque empieza a crecer, ajá, porque cumple 20, 30, 40, 50 años, o sea, sí se tiene que trabajar en cuanto se pueda a mejor, o sea, a darle el apoyo de adquirir herramientas de regulación emocional. Ya lo demás, pues evidentemente en algún momento dado empieza a pasar, empiezan a caer solas las fichas, pero Sí, tal cual porque así porque también haya... implica, disculpa, también implica que una persona con estos síntomas pues va a buscan actividades que pueden incluso empeorarlo, ¿no? El consumo Sí, de sustancias, el consumo de alcohol, eh, riesgos, tomar riesgos bien altos, estos deportes de alto riesgo, que pueden empeorar, ¿no? Esto mismo que ellos sienten. ujú, exactamente. Ujú.
Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Sí, y sí, bueno, también de repente se da, este, justo no sé, o sea, a lo mejor un paciente dentro del espectro autista, a lo mejor tenga por ahí algunos rasgos de TLP y demás, pero bueno, siempre, siempre, ahora sí que, como decías tú, ¿no? O sea, se tiene que atender como de base el trastorno que está haciendo como el más problemático. No sé si haya más dudas, sino para continuar. ¿Algún otro familiar que quiera para que sigamos avanzando con las diapositivas? Sí, Doctora, yo tengo, mi hija tiene 17 años y ya está diagnosticada con TLP. Okay. Ahorita pues soy su persona segura. Entonces, justamente hoy pues yo tengo que tomar otras clases. Ella empezó a hacer ya sus actividades ya más sola y me dice, es que tengo miedo de dejarla sola porque siento que se siente triste. Y le digo, no, no me siento triste, estoy bien. Estoy contenta porque tú ya empiezas a ser más autónoma, tú ya empiezas a tomar tus decisiones. Y me siento segura de tus decisiones que estás tomando y tú tienes tu tiempo y yo tengo mi tiempo. Entonces, por lo que comentaba, el hecho de darles esa seguridad, de retomar esa parte del abandono, en este caso con ella, de que no se sienta abandonada y que se sienta segura, es lo que estoy intentando. La verdad, me cuesta mucho trabajo, es de trabajo diario conmigo misma y de darle esa seguridad de decirle, no estoy enojada, estoy ocupada, estoy pensando. No estoy enojada, me duele la cabeza, me siento un poco mal, pero yo no tengo ninguna molestia hacia ti. Y eso siento que nos ha hecho pues Sí. tener un vínculo más fuerte y que ella se sienta más segura. Y el hecho de que ya se vuelva a expresar, porque de más chica ella era muy extrovertida, la escuela le gustaba muchísimo, le gusta mucho, y era de las que exponían y ahora le da miedo. De hecho, dejó la escuela, la va a retomar en enero y me dice, tengo mucho miedo porque no quiero exponer. Le digo, pero todavía no estás en la escuela, espérate que llegues a la escuela. Y me dice, es que me da miedo. Le digo, no, y no tienes que sentirte esa inseguridad. Tienes que tener, a lo mejor, no sé, yo trato de que busque algo que le dé una seguridad, no sé, a lo mejor. Ahorita su seguridad es su bolsa. Y de hecho yo le digo, Sí. ten tu seguridad, le doy su bolsa, ten tu seguridad, porque sí le digo, ten tu seguridad. Y me dijo, ya no le digas seguridad, va a ser la bolsa, la pañalera de todo, algo así me dijo. Digo, bueno, le vamos a cambiar el nombre. Pero sí le doy su bolsa, entonces después, con el tiempo para la escuela, quiero que tome, no sé, un lapicero o algo con el que se sienta segura. No sé si está bien que hagamos esas dinámicas. Sí, 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 podría ser, podría ser. Sí. Gracias, Andrea. Sí, Gracias, ya de verdad. Em, ahorita- Gracias por lo que nos compartes. De verdad, te escuché y hasta se me puso la piel chinita porque justo, y más adelante lo puse, pero precisamente yo lo que quiero hacerte entender y a todos los familiares y a todos los papás que estén por acá, o sea, absolutamente nunca nadie hacemos las cosas con el afán pues, de que a nuestros hijos o a nuestros familiares les pasen este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor la terminología como de abandono, vulnerabilidad, vergüenza, defectuosidad, bla, bla y demás, o sea, nos lleva de repente a pensar, pues, ¿qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice mal? ¿Qué no? O sea, no quiero con esto negar que a lo mejor sí vemos muchos casos y justamente mis colegas no me dejarán mentir, en los cuales a lo mejor sí el paciente con adicción o el paciente con algún trastorno, sea TLP o a lo mejor algún otro, sí vienen de entornos como de mucho trauma y a lo mejor como mucha negligencia y demás,
pero el hecho de que ustedes estén aquí implica justamente que negligentes no son. Ajá. O a lo mejor yo uso, yo tengo un hijo de 17, casi 18 años, y entonces justo cuando yo estaba tomando mi diplomado de terapia de esquemas, a veces me ponía como a hacer la cuenta y decía, híjole, yo creo que mi hijo sí tiene tal esquema y bla, bla y demás, y entonces me falló por este lado. Yo quiero justo hoy que entiendan que mucho de repente de lo que sí está bien y que podamos hacer con nuestros hijos o con nuestros familiares, tratándose a lo mejor justo pues de ser cuidadores primarios, o sea, de ser la mamá, de ser el papá y demás. O sea, decir, hacer a lo mejor sí nosotros todo lo posible por ser la mejor versión de papá o de mamá que pueda tener esa persona en este momento, ahorita a lo mejor cuando ya la situación la tenemos encima, a todos nos falla, o sea, a todos absolutamente nos falla, seamos o no seamos terapeutas, a todos nos falla y en algo vamos a meter la pata con nuestros hijos, pero lo que sigue de aquí en adelante es muy rico, hay muchas cosas que todavía podemos hacer y de nuevo te agradezco lo que nos compartiste, Andrea, porque justo sí, o sea, el poderles hablar de esa forma y darles la seguridad y la confianza de, como lo decía hace rato, o sea, no se trata de borrar lo que ya pasó, sino de poderle ir ayudando al paciente y también a nosotros como sus acompañantes, un nuevo repertorio de respuestas ante estas situaciones, ¿no? Eh, y sí, o sea, también me queda claro que para las familias es algo muy, muy cansado y a veces ya no, uno ya no sabe ni qué hacer. Eh, y pues bueno, o sea, es como muy, eh, a veces a lo mejor confuso y doloroso ver a nuestro familiar, o sea, la persona que amamos, cómo se puede llegar a desregular de esa forma. Eh, y entonces eso en algún momento dado también tenemos que ser conscientes de que eso puede llevar en algún punto a que también nuestro sistema emocional se pueda ver comprometido. Ajá. Entonces, por ejemplo, por la parte de la terapia dialéctico-conductual, hay grupos de trabajo en los cuales, o sea, por ejemplo, el paciente se recomienda, y de nuevo apegándome a lo que es DBT, o sea, que tenga su terapia a lo mejor con su terapeuta individual, pero van a grupos de habilidades de DBT y también a lo mejor son grupos a lo mejor de repente sí caros, pero también hay grupos de habilidades para familiares y para gente cercana de pacientes con el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de lo que se pueda, es importante que podamos tener eh, las herramientas suficientes para poder, o sea, sobre todo que ellos vean en nosotros eh, como ¿cómo me decías, Andrea? Eres su persona segura, ¿no? O sea, justo, ¿qué palabra usaste? Me gustó cómo lo dijiste. Sí, es tu persona segura. Sí, Exacto. tu persona. Ajá. Lo que tu hija está viendo en ti cuando le expresas las cosas de esa forma, no solamente es que eres su persona segura, ahí tú le estás dando una respuesta como estable, le estás dando como ciertas certezas. Ajá. No te estás, a lo mejor en algún momento dado sí te pasó, pero a lo mejor, o sea, no te estás ni sobreinvolucrando, pero tampoco te estás desconectando por completo. Ajá, sí la estás dejando a lo mejor justo ser. O sea, el ejemplo de las cosas que tú nos dijiste, yo creo que nos da mucho justamente de lo que sí se tiene que hacer. Y de nuevo te lo agradezco. Muchas gracias. Me ha Gracias. costado mucho, pero ya. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? En el chat hicieron una pregunta con respecto a grupos de ayuda o grupos de apoyo para personas con TLP o familiares, a lo mejor no sé si también Ujú. tienes contactos. Ah, sí.
Ajá, sí, sí, sí. Em, los grupos tal cual de ayuda pueden buscar grupos de habilidades DBT en México. Sí tengo un par de personas que lo trabajan. El único tema es que creo que solamente lo trabajan en línea. Eh, pero sí, sí existen. O sea, si te metes a Google y pones grupo de habilidades DBT en Ciudad de México, sí, y de nuevo reitero, o sea, sí son grupos costosos, pero la realidad es que valen la pena. O sea, y hay la opción de que vayan los familiares y también, o sea, y justamente también a eso me refiero, porque es pago el terapeuta del paciente, pago el grupo del paciente y yo como su familiar voy aparte a los grupos y a lo mejor aparte por mi cuenta tengo mi terapia individual. Entonces, bueno, quien lo pueda hacer, eh, está padrísimo, pero sí es un poco complicado. Veo otra pregunta. Bueno, sí, tal cual un directorio, ¿no? A ver, denme un segundo y lo busco, pero estoy casi segura que si pones en Google grupos de habilidades DBT Ciudad de México, hay una página tal cual que se llama, no la quiero decir mal, ahorita se las voy a anotar. Ya lo encontré. Es DBT México, está en Coyoacán. Ahí es donde ubico que tienen estos grupos. Y la página tal cual es... Aparece así tal cual. D de dedo. Es DBT. DBT México, grupos de habilidades. Que no me aparece, no sé por qué, no sé si está ahorita inactiva la página. Ah, ya lo encontré. Ya encontré. Ah, sí, no. Es que no aparece porque está ahorita, no sé por qué está extraño. La página está desactivada, la de DBT México, pero si lo buscan en Facebook o en Instagram, así aparece como DBT México. Una disculpa, pero sí, con razón no me aparecía porque está inhabilitada la página. ¿Alguna pregunta más? Creo que no. ¿Podríamos seguir un poco dando la sesión? Sí, claro. Sí. Bueno, adicionalmente a esto que justo platicábamos ahorita, ¿no? Y que salió a colación, ¿cómo puede llegar a impactar en las relaciones familiares? En las familias, pues justamente el TLP puede sentirse tal cual como una montaña rusa emocional. Eh, hay momentos en los cuales la cercanía y el estar como involucrados y a lo mejor como con una comunicación muy buena y una relación muy buena con el paciente, pues a lo mejor puede llegar a ser como de mucha
involucramiento, ¿no? O demasiada cercanía, pero de repente, o sea, puede suceder de un momento a otro discusiones que pues ya saben ustedes que pueden ser casi, casi como sentirse como el fin del mundo o inclusive llegar a distanciamientos fuertes. Eh, Les platicaba hace ratito de alguien que en alguna eh, oportunidad atendí y sí me decía, o sea, yo recuerdo que cuando yo era niña mi papá se desaparecía por meses, ¿no? Eh, no sabíamos si estaba bien, no sabíamos si le había pasado algo y de repente volvía como de la nada, cuando a lo mejor en realidad no había tenido una discusión como que ameritara algo así con mi mamá. Evidentemente esa familia, pues la señora en algún momento dado optó por separarse de él. Y pues bueno, los hijos ahí a jalones y estirones seguían intentando mantener la relación con él, ¿no? Entonces justamente luego es lo que llega a pasar, que las familias pueden oscilar entre sobreproteger, intentar como convencer a la persona o discutir, o a lo mejor pues sí hay casos en los cuales se rinden emocionalmente. Aquí de nuevo, o sea, puede pasar otra vez, o sea, aunque sea mi pareja, también se valdría, pues, o sea, que sea mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá, también puede llegar a suceder eso, ¿no? O sea, muchas veces la gente dice, ya no sé qué hacer, y precisamente eso era lo que decía, o sea, en la mayor medida de lo posible, si uno como familiar tiene la oportunidad eh, de tener como respuestas como más estables, a lo mejor como para intentar un poco como que el paciente vea que mis respuestas a lo mejor no se salen de control, o sea, ni lo ignoro totalmente, pero ni tampoco lo estoy sobreprotegiendo todo el tiempo, estoy sobre encima de él, también en algún momento dado, eso puede ayudar al paciente a ver cómo, o sea, a que ellos sepan más o menos cómo es que ya va a ser la respuesta del familiar. Y de nuevo reitero, o sea, fácil no es. O sea, si fuera sencillo, pues cualquiera lo haría y la mayor parte de las ocasiones, pues no pasa así. Las reacciones que habitualmente vemos pues por parte del entorno, eh, en muchas ocasiones pues sí, justamente las familias suelen responder también con enojo, con evitación o con sobrecuidado. Eh, He tenido casos justamente de pacientes que a lo mejor la única persona que sigue, digamos, como al pie del cañón con el paciente es la mamá o el papá y o la mamá y el papá, los hermanos a lo mejor de plano pintan su raya y de nuevo reitero, pues también en algún momento dado se vale, ¿no? Eh, Porque pues no cualquiera, también tenemos que entender que no es una chamba para todos, ¿no? Eh, Todas las reacciones son comprensibles, pero a lo mejor en algún momento dado, o sea, reacciones como muy disparadas también en algún momento dado pueden perjudicar. Ajá, o sea, si a lo mejor la persona con la cual yo me acerco también tiene reacciones como muy fuera de sí o se desregula demasiado, pues a lo mejor justamente en vez de favorecerme o de servirme, también puede seguirse reforzando justamente el ciclo de desregulación, ¿no? Entonces, ya lo decía, pero de nuevo lo reitero, el objetivo es, pues sí, justamente que la familia pueda responder desde la calma y no desde una reacción impulsiva, porque pues ya ellos ya eso se lo saben, justamente eso es lo que habitualmente les sucede, ¿no? Eh, Cuando le gritamos a un paciente con TLP o a lo mejor cuando nos quedamos callados y cedemos para evitar el conflicto, justamente lo que está sucediendo es que reforzamos sin querer la idea de que solamente a través de emociones muy extremas se obtiene una cierta respuesta. Entonces, de nuevo, o sea, y yo sé que es más sencillo decirlo que hacerlo, pero el responder con calma, no es ser indiferente, sino en cierta forma ayudarlos a modelar la regulación. Ahora, ¿cómo romper el ciclo? Eh, Hay que
la idea idealmente es poder empezar a reconocer la emoción detrás del comportamiento, poder nombrarla sin juicio. Puse aquí una frase y me suena a lo mejor un poco justo como algo que precisamente diría Andrea, ¿no? Veo que estás muy angustiada, veo que estás muy ansiosa, veo que estás muy preocupada, veo que estás sintiendo miedo y demás. O sea, nombrar sin juicio justamente la emoción y precisamente, o sea, validar sin ceder a conductas dañinas. O sea, en vez de que hagas algo o de que a lo mejor evites ir a la escuela o no hacer tu presentación o tu exposición porque eso te puede costar una materia, pues a lo mejor sí, o sea, si te funciona ponerte un suéter que te gusta o peinarte de una cierta forma, a lo mejor estoy poniendo un ejemplo como, o sea, pero tal cual, muy de vida cotidiana, sí, ajá, y no caer justamente en conductas dañinas, ¿no? O sea, que a lo mejor a alguien se le podría hacer muy sencillo como de, bueno, ok, sí expongo, pero una noche antes me autolesiono, ¿no? Entonces, justamente también la parte importante es, de nuevo, o sea, establecer con nuestro paciente límites, perdón, claros y coherentes. Esto es un poco justo, o sea, a lo mejor como de las cosas día a día o básicas que podemos ir en la vida cotidiana. Por ejemplo, si el paciente grita, en lugar como de responderle de la misma forma, o sea, levantando la voz, o a lo mejor de nuevo poniendo como una actitud como muy retadora, sí decirlo de la forma más calmada posible. Sabes que no entiendo que en este momento te sientas muy enojado o muy enojada, pero yo te voy a escuchar solamente cuando ambos estemos más tranquilos. Eh, complejo, pero esto indudablemente lo que nos ayuda es a cortar la escalada emocional y le empieza a dar señales al paciente de que el diálogo solamente puede ocurrir cuando hay una regulación de las emociones. Ok, y de nuevo, ¿no? Hablando precisamente del diálogo, que sí es algo muy importante que se pueda dar entre los pacientes y sus personas cercanas, sus personas seguras. Algo que no jamás deberíamos de perder en cuenta es que ponerles límites no es rechazarles, sino ofrecerles contención y darle estructura a su vida y a sus emociones. Y pues bueno, esto aplica a lo mejor para todas las situaciones y para todas las circunstancias que pudieran suceder en la vida, pero establecer límites coherentes ayuda a disminuir la impulsividad y aumenta la sensación de seguridad emocional. Sí, Carlos. Sí, fíjate que es muy interesante ahorita esto que estás diciendo sobre que poner límites no es rechazar, porque ciertas personas, yo me incluyo, no es que yo sea una persona con este trastorno, ¿no? Se le conocía como borderline también, ¿no? Se le conoce como borderline, ¿no? Uh-huh. Pero sí soy una persona que a veces, por lo que mencionabas, ¿no? Sobre las heridas no de rechazo, sino situaciones que pasaron a veces en la infancia, que Uh-huh. tú a lo mejor la forma en la que le interpretaste es Uh-huh. algo que va a determinar tus relaciones a futuro, ya de adulto. Uh-huh. Uh-huh. Porque yo recuerdo mucho cuando yo era niño que pasaban situaciones con mis padres, ¿no? Entre mi mamá, mi papá. Y yo recuerdo mucho algún comentario hiriente que hizo mi papá hacia mi mamá, pero a nosotros como sus hijos. O sea, no se lo hizo a mi mamá, nos lo dijo a nosotros, pero se me quedó muy grabado. Pero tiene que ver con el tema emocional y hormonal. O sea, decía, Uh-huh. es que tu mamá está en la menopausia, ¿no? Uh-huh. Eso se me quedó muy grabado porque fue como una manera de que yo sentí como que él se estaba justificando que mi mamá estaba mal, Uh-huh. ¿no? Y entonces, ahora yo ya de adulto,
me genera a veces esta situación cuando hablas de los límites sobre el tema del rechazo, ¿no? Ujú, ujú, De que a veces cuando me ponen límites a mí, siento que me están rechazando o que ujú, no me están comprendiendo. ujú. Eh, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Pero es Sí, una interpretación, ¿no? Que uno tiene. Entonces sí, sí. bueno, me resonó ahorita y era algo que quería yo comentar. Y también otro tema con respecto a la medicación. O sea, entiendo que los psicólogos no pueden medicar, pero ¿existe medicación para el trastorno límite de la personalidad? Sí, claro, pero de nuevo, o sea, eso, así que, ¿cómo dicen? Al César lo que es del César, ahí sí para, o sea, sí yo tengo algunos cursos de farmacología y demás, pero el experto ahí y las dosis y demás, y conforme a lo mejor algo más que adicional que tenga cada paciente, o sea, eso siempre es un traje a la medida que se tiene que hacer por parte del psiquiatra. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. Y con respecto a esta situación, mm, es que me llamó ahorita la atención, ahorita que estaba hablando de lo de mi mamá, Ujú, cuando también estas partes de los desajustes, ¿no? Que llegan a ver, eh, se puede malinterpretar como trastorno límite de la personalidad o malinterpretar, porque bueno, es que sí me resonó mucho por lo que yo viví de niño, o sea, más que nada es por eso. ujú. Sí, o sea que cuando una mujer esté en menopausia o como que pudiera parecer que es límite, Sí, así es, sí. pues es que de nuevo, o sea, cada caso es individual. O sea, ¿qué te digo? O sea, a lo mejor sí, pero, o sea, una paciente que a lo mejor justo en la perimenopausia o en la menopausia empieza a tener algunas de estas cosas, a lo mejor puede pasar que sí, o sea, que tenga un TLP o que sea bipolar 2 y entonces, pero pues es como, o sea, cada caso es particular, ahí sí yo no me atrevería como a generalizar, o sea, cada Claro. caso es La particular. mayoría de los comentarios con respecto a la situación hormonal siempre vienen de un aspecto machista y cultural. La mayoría, ¿no? Ciertamente sí hay un desorden, pero no como para tomar, bueno, convertirlo en un trastorno. Ok. Eh, creo que, ay, no sé Una si, duda. ya. Eh, disculpa, hablabas al inicio de la sesión que un TLP tiene una base, ¿no? Hablabas como también de no sé si es un trastorno o se deba decir que es un trastorno ansioso, supongo que también como algo maníaco depresivo. ¿Cómo a través de la terapia cognitivo-conductual es posible identificarlo? Y esa es una, que seguramente sí. Y la otra pregunta es, ¿el tratamiento que se les da a las personas con TLP es enfocado a esa base a esa base que forma ese trastorno? Si es que entendí bien lo que explicaste, si no, también para que me puedas corregir. O sea, la base, o sea, sí, si entiendo bien tu pregunta, o sea, más bien a lo que te refieres es lo que explicaba del modelo biosocial, que Sí, justamente, ajá, ajá, yo lo entendí un poquito así. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una depresión, ¿no? sí, Y algo que me explicaban es que la depresión que yo estaba viviendo era detonada por mi ansiedad ajá, y a mí me trataron para ansiedad y que eso a su vez, junto con la terapia, me iba a poder ayudar a salir adelante de la depresión y ujú, aquí llevé mi tratamiento. ujú. Pero ahora con el TLP, mi pregunta es, o sea, el TLP, entendiendo que es como el conjunto de todas las, mm,
de la forma de que no podemos regular nuestras emociones, pero que también debe de tener como una base que lo detone. Sí, pero no forzosamente ansiedad o depresión. O sea, más bien a veces, o sea, un paciente con TLP puede tener ansiedad y depresión. O sea, de nuevo, no forzosamente porque alguien tuvo un evento traumático, quiere decir que va a tener TLP. O sea, no puedes como determinar que siempre va a pasar. Si a lo que te refieres como la base es que a lo mejor primero la persona tuvo ansiedad y por eso ya va a pasar que Desarrollo tenga de TLP. TLP o que lo detona o lo hace más evidente, ¿no? O sea, a lo mejor quisiera pensar, no, pues que tiene mucha ansiedad y eso hace que su TLP esté más fuerte, ¿no? No sé si funciona de esa manera. No. O sea, a lo mejor en algunos casos sí, pero en otros no, pero no es la regla. O sea, no porque alguien tuvo una depresión grave, quiere decir que va, por así decirlo, a desarrollar TLP. Ok, no iba por ese lado, pero me queda claro la respuesta. Ok, gracias. Ay, espera, ahora no sé qué hice. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ah, es que yo ya no Sí. la puedo ver. Ah, ya. Ok. Mm, ok. Bueno, creo que esta parte ya la mencioné, pero la vuelvo a señalar. De el papel de la terapia para el trabajo con los pacientes con el trastorno límite de la personalidad. Digo, en este caso hablo desde el trabajo que yo hago, desde mi formación y demás. Las terapias basadas en evidencia, como la TCC, la DBT y o terapia de esquemas, son las que han mostrado mayor eficacia para mejorar la regulación emocional. Eh, el TLP o sea, y realmente hablando de todos los trastornos, digamos, como o de los temas psicológicos que una persona pudiera llegar a tener, no son enfermedades. O sea, lo que se busca con la terapia no es cambiar la personalidad, sino de nuevo, y yo sé que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, lo que se busca es enseñarle a los pacientes habilidades de autocontrol, de tolerancia al malestar, que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir porque es mi parte como mucho más favorita de todo el trabajo que se puede hacer y de lo que mejores resultados obtenemos con los pacientes, o sea, tolerancia al malestar. Y evidentemente también, y creo que esta no la había mencionado, o sea, que los pacientes empiecen a tener una comunicación más efectiva, ¿no? Y de nuevo, sí lo decía hace rato, o lo mencionábamos hace rato, eh, el TLP con lo que va a mejorar es con tratamiento. Ajá. La mayoría de las investigaciones lo que demuestran es que más del 80% de las personas con un trabajo terapéutico y demás, a lo mejor también, porque no solamente es lo que se hace en terapia, es justamente lo que el paciente empieza a hacer en su día a día, ¿no? En su vida cotidiana. Más del 80% de las personas puede llegar a reducir los síntomas, eh, el construir también, relaciones que sean más estables, también es algo que empieza a suceder, pero de nuevo, o sea, es constancia, por eso, y yo soy muy puntual en decirle a los pacientes, y por eso a lo mejor los TCCs somos muy dados a dejarles tarea. Es muy padre ver todas las semanas a nuestros pacientes y hablar con ellos y poder a lo mejor escarbarle ahí a las emociones y demás, pero y lo digo entre comillas, la magia sucede cuando el paciente regresa a su casa, vuelve a salir a la calle, convive con gente, va a su trabajo y bla, bla, y demás. Cuando las cosas empiezan a ser diferentes en su día a día, en su vida cotidiana. Desde las terapias basadas en evidencia, no buscamos que los pacientes estén
15, 20, 30 años en terapia. O sea, buscamos que los pacientes por su propia cuenta empiecen a autorregularse, a ser más constantes en tener respuestas más funcionales y más adaptativas en su día a día, ¿no? Y de nuevo, otra vez, por eso marqué aquí la parte de enseñarles habilidades de autocontrol, ¿no? Y a empezar a lo mejor a comunicarse de una forma más efectiva con sus pares. Ahora, de nuevo, hablando otra vez de los acompañantes, de los familiares, las parejas, los hijos y demás. Es importante no olvidarnos del autocuidado del acompañante, o sea, eso es esencial para sostener el apoyo y el beneficio que pueda empezar a tener el paciente. Escuchar a lo mejor sin absorber. De nuevo, la parte que platicábamos hace rato, validar la emoción, pero no las conductas dañinas que nuestros pacientes puedan llegar a tener. Usar frases muy breves, un tono calmado y sobre todo evitar discutir cuando están en plena crisis, ¿no? De nuevo, el ejemplo que nos ponía Andrea hace rato es muy, muy bueno, muy ilustrador. Y otra vez usar frases del estilo de entiendo que te sientas frustrado, entiendo que te sientes enojada, entiendo que te sientas de esta forma, pero esto lo podemos hablar o busquemos que esta conversación, esta charla la podamos tener en el momento en que ambos estemos más calmados. El acompañar al paciente con TLP de ninguna forma se trata de tolerar las agresiones, ¿no? Y en algún momento también, si el acompañante se desborda, el vínculo, lo que empieza a suceder es que deja de ser contenedor, o sea, empieza a ser más perjudicial de lo benéfico que pudiera ser. Igual, de nuevo, o sea, siguiendo con esto, una persona que acompaña no lo puede hacer desde el agotamiento. Es importante que la persona pueda dormir, comer y descansar y tener espacios personales o sea, en la medida de lo posible. Intentar conservar el equilibrio. Esto es complicado porque yo sé que a lo mejor justamente el contexto y el entorno no lo favorece, pero en la medida de lo posible intentar hacerlo. Y de nuevo también me queda claro que a veces a lo mejor soy yo sola con mi paciente, o sea, con mi pareja, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, y a veces justamente por eso puede llegar a ser complicado. Buscar, sí, en la medida de lo posible, de nuevo, como platicábamos hace rato, orientación psicológica individual y o los grupos de apoyo que también ayudan a prevenir el desgaste. Tenemos que entender que cuidarnos no nos hacen egoístas, sino que nos hacen una persona segura y alguien que sea un sostén firme, un pilar fuerte para nuestros pacientes. Indudablemente un familiar que se cuida ofrece una parte mucho más fortalecida para acompañar y eso también habla del amor a nuestros pacientes. Usar la comunicación o intentar tener comunicación lo más efectiva posible con el paciente. Y todo esto, hace rato yo lo mencionaba un poco, también ayuda al paciente a modelar, ¿no? A modelarle este tipo de comunicación. Hablar con serenidad, claridad y empatía va a mejorar la interacción. Evitar discutir cuando estamos como en plena crisis. Esto, ojo, evitar usar el sarcasmo, escucharlos primero y responder después, también va a facilitar la regulación. Puse aquí a lo mejor un par de frases que pueden llegar a ayudar. Entiendo que te duele, estoy aquí, pero necesito un momento. Podemos hablar cuando estés más tranquila. Te quiero, pero no puedo seguir si nos hablamos así. Frases que no ayudan. Decirle al paciente o a él o a la paciente, estás loca, estás loco. El decirles que otra vez están con sus dramas
o que están exagerando, o que tienen que madurar, o que no es para tanto. O sea, la realidad de las cosas es que para ellos sí es para tanto. Y es una frase que comúnmente sí se usa mucho, o sea, para mí sí es para tanto. La realidad es que para mí sí lo estoy sintiendo mucho y tenemos que aprender que a lo mejor para ellos algo que podría ser para nosotros como muy inocuo, para ellos sí se siente muy, muy fuerte. O sea, es como sentir una quemadura y a lo mejor para nosotros puede nada más poner la mano cerca de un cerillo, ¿no? O sea, y para el paciente con TLP es tanto como si estuviera teniendo una quemadura de tercer grado. Durante en una crisis emocional, sí es importante también la reducción como de otros estímulos, o sea, no levantar la voz, hablar con un tono tranquilo, que el entorno a lo mejor poder poner a mi paciente en un lugar tranquilo y sobre todo de nuevo, o sea, presentarle pocos argumentos, sino más escucha activa, no intentar razonar con ellos en el momento de mayor intensidad, esperar a que la emoción baje y la contención indudablemente va a anteceder a la reflexión. El proceso de cambio es un cambio gradual. A lo mejor va a haber casos en los que se empiecen a ver ciertas situaciones diferentes más rápido que en otros, pero indudablemente con tratamiento y práctica, nuestros pacientes con TLP pueden desarrollar estabilidad emocional y relaciones más sanas. Y no olvidar, o sea, la constancia y el acompañamiento son factores protectores muy, muy, muy clave. De nuevo, la familia, ¿qué puede hacer? Y otra vez reitero, estamos hablando pues idealmente, ¿no? Muchos de ustedes, de nuevo lo agradezco que estén aquí, informarse sobre el TLP y su tratamiento, evitar respuestas extremas, ni sobreprotejo ni abandono a mi paciente. Fomentar la comunicación clara, límites firmes, como platicábamos ahorita con Carlos, límites firmes, a lo mejor pues sí darle como cierta estructura a esos límites, reconocer mis propios límites, o sea, lo que yo no estoy sabiendo cómo hacer, pero me interesa aprender a cómo hacerlo y buscar el apoyo de profesionales. Y bueno, aquí les dejo unas últimas palabras. Comprender al paciente con TLP no significa permitirlo todo. Ponerle límites a nuestros pacientes no es rechazo, es cuidado. Acompañar a alguien con TLP es un acto de mucha humanidad y paciencia, y buscar apoyo profesional también es una forma de amor para ellos y para con nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero resaltar también la importancia de que el familiar busque apoyo con un profesional, también tome un tratamiento, porque es muy difícil hacer una contención emocional cuando yo aún ni acepto ni reconozco ni con las mías propias. Entonces, sí quiero resaltar esa importancia de que el familiar, y son procesos largos, pero bueno, con informarnos, comprender, aceptar, estamos dando ya un primer paso. Muchas gracias. Quisiera saber si hay mamitas o familiares que tengan preguntas. Sí, tal vez estoy siendo muy preguntona y me disculpo. En este Está caso, magnífico. mm, tengo la duda de si trabajando el TLP, lo más que se pueda ayudando, en este caso es mi sobrina, es la hija de Andrea, de, de mi hermana. Trabajando el TLP y todo esto, es posible que ella vuelva a consumir sustancias. O sea, resolviendo el TLP, resolvemos el tema de la adicción, o son
Bueno, es sí trabajar, que en este caso comprendo o entiendo que la base es el TLP, pero no es, digamos que un indicador de que deje de consumir una sustancia o que no recaiga si no está consumiendo sustancias, porque pues la adicción es otra enfermedad, digamos que tiene unos patrones algo diferentes. Sin embargo, sí es muy importante trabajar el TLP porque con eso también podemos trabajar también se puede trabajar el tratamiento para la adicción, incluso de la mano. Este es un cambio de hábitos, es un cambio de identidad, es un cambio que favorece muchísimo a la paciente. Entonces, no necesariamente significa que si se toma un tratamiento vaya a dejar o no vaya a recaer o bueno, ya sabemos que la enfermedad de la adicción, si ya desarrolló la adicción, pues no tiene cura, tiene tratamiento y es para toda la vida. Sin embargo, el tratamiento no es que sea incluso tomar medicamentos, sino que el tratamiento en las adicciones es mantener este cambio de identidad, este cambio de hábitos y este cambio que perdure en el tiempo. Al inicio puede ser algo difícil, pero con el tiempo, ya cuando la persona se hace responsable, es un estilo de vida, como alguno de los integrantes que están aquí lo mencionó, es un estilo de vida y es bonito. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? No es pregunta, es un agradecimiento de su apoyo, de haber tocado este tema que pues sí nos preocupa mucho, tanto el consumo como el TLP. Muchas gracias por abrirnos esta oportunidad. Estamos aquí mi familia, está mi mamá, estoy yo, está mi hermana también conectada. Este, ellas son mi fuerza, porque sí, de repente es muy complicado, es muy difícil y sí me siento sola. Pero bueno, gracias y muchísimas gracias y voy a seguir aquí con ustedes en el grupo. Bueno, pues yo quiero mandarle un saludo muy especial a esa familia que está acompañando a Andrea, porque realmente la red de apoyo es muy importante. Tener una red de apoyo tanto para la persona que tiene el trastorno, la enfermedad, como para el acompañante. Es muy importante. Como dice Andrea, cuando hay un desborde emocional, cuando hay un ya no puedo más, esa red de apoyo es la que lo fortalece a uno, o estos grupos de apoyo. Entonces, bueno, pues qué bueno que tu familia está ahí apoyando. Y cualquier cosa, pues bueno, ahí está el grupo para apoyarte. Te queremos mucho, Ceci, y a Sari también. Sí, gracias. Aquí está mamá también. Nada más Bueno, que qué gusto. Unas palabritas también para compartir para quienes estamos en estos dilemas, en estos dilemas que pareciera que no hay salida, que pareciera que todo nos llega en cascada. Quiero decirte que ya el hecho que estemos aprendiendo sobre las enfermedades, los trastornos, el hecho que tengamos esta disposición de corazón abierto y esta red ya nos ayuda a todos muchísimo. Desde las constelaciones familiares y fluviales sabemos que los trastornos de este tipo mentales, como la adicción, vienen de situaciones mucho más sutiles a nivel energético. Entonces hay maneras de poder comprender. A mí lo que me dio mucha paz fue comprender la enfermedad. Es saber que algo ocurre
aquí y ahora, ¿no? O sea, ciertamente sé que hay un trabajo energético que hay que hacer, pero también sé que aquí y ahora sí puedo hacer cosas y sí puedo hacer algo. Y entonces cuando yo puedo ver que hoy por hoy, cuando miro a mi hijo, puedo estar un poco más tranquila. Cuando puedo ver que él se está tomando su medicamento y que él también está haciendo su parte. Así como tú lo acabas de compartir, cuando tú ya tienes esta inteligencia emocional para decirle a tu hija, tranquila, vamos a estar bien, lo vas a lograr más adelante. Yo creo que ya estamos un poquito mejor. Y bueno, te acompañamos, por supuesto, energéticamente y saber que no estamos solos, aunque sí nos sentimos solos en muchos momentos, sobre todo cuando parece que las puertas se cierran o pareciera que no hay opción, pero siempre hay una opción y la opción es este momento, eres tú. Gracias por compartir tu historia y bueno, aquí estamos acompañando. Gracias. Bueno, si me permiten añadir, cuando dice aquí la psicóloga Cintia que no confrontarlos, sobre todo cuando está pues un desborde emocional, una emoción muy intensa. En el caso de la hija de Andrea, pues tenemos los grupos AA que ahí se hace este tipo de contención. Ahí es donde ellos pueden hacer que la emoción baje. Por eso también es necesario pues asistir al grupo y en el caso de TLP también hay que tener pues identificado un grupo que ayude, donde ella pueda pues expresarse. ¿Listo? Bueno, ahora sí no sé, algo más de dándole un agradecimiento enorme a Cintia. Muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu tiempo, tus conocimientos, tu sabiduría. Qué bueno pues tener personas como tú que nos quieran ayudar y aportar en este grupo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto y pues todas las veces que lo necesiten y pues sí, siempre se puede hacer algo. Gracias por estar aquí, porque esto demuestra que sí sigue habiendo gente que está interesada en que pasen cosas con, con la gente o los pacientes que lo necesitan. Bueno, querida familia, entonces yo creo que podemos ir despidiéndonos ya de esta sesión, dando los agradecimientos. Y cualquier cosa, pues entonces nos estamos comunicando por el grupo. Si gustan los datos de Cintia para contactar sus servicios, también los dejamos en el grupo. Entonces, que pasen buena noche y bueno, un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias.